¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el diputado Emanuel Palmieri. Vamos a hablar sobre el tema de este polémico proyecto impulsado por el señor Morales para suspender los juicios contra el Estado. Eso generó un escándalo a esta hora y además termina con la presentación de un pedido de juicio político por parte de dos abogados, el doctor Nayar y el doctor Quintal, que ha sido presentado en la legislatura en las últimas horas. Vamos a hablar con el diputado Palmieri sobre estos temas. Pero voy a hacer referencia a propósito de esta cuestión. Aquí me parece a mí que se plantean dos escenarios. A partir de este proyecto que impulsa el señor Morales, se plantean dos escenarios para explicar por qué el señor Morales hace lo que hace. La ética de la convicción es un primer escenario. Y el otro escenario es la ética de la responsabilidad. Y en este tema de la preconsolidación de deudas a través de la suspensión de los procesos judiciales sobre deudas a proveedores y a otros actores de la sociedad que tienen pleito con el Estado, Morales se para frente a la ética de la convicción con una ceguera notable frente a la complejidad de lo real. La complejidad de lo real, en este caso, es que dicho proyecto de ley va a terminar de fundir a las empresas y va a sacar del sistema a muchos actores que mediante vía judicial, pues es un instrumento, esperan resolver un pleito con el Estado como corresponde. Así lo plantea la Constitución de la provincia. La Constitución vela por el bien común. Y este proyecto lo que hace es dinamitar el bien común. De manera que Morales, parado en la ética de la convicción, es incapaz de contener esta suerte de excitación estéril que no le permite frenar las consecuencias de sus actos. La ética de la convicción roza con el pensamiento mediático, además, mesiánico, además. No tiene responsabilidad porque tampoco la tiene incorporada. La ética de la convicción es la antítesis de la ética de la responsabilidad, para que usted me entienda. Y ambas éticas no conviven ni coexisten entre sí. O te parás de un lado o te parás del otro. Es decir, no hay una avenida del medio, no hay una tangente. De manera que Morales con este proyecto de ley va a terminar convirtiendo al Estado en insolvente, con todas las consecuencias que esto genera. Es decir, termina con la confianza, termina con la seguridad jurídica, termina con el Estado de Derecho. Esta temeraria medida vista desde la ética de la responsabilidad, entonces, es imperdonable. Morales vive más obsesionado de las impresiones de lo que produce que de las consecuencias de lo que produce. ¿Se da cuenta? En un minuto volvemos y hablamos con el diputado Palmieri. Director, muy amable, el diputado Emanuel Palmieri con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda? No sé si decir sorprendido o no con este proyecto de ley del que hablabas vos en la editorial. Sí. Creo que hay una unanimidad de los distintos sectores de la sociedad, abogados, peritos, incluso los damnificados, en que esta ley ni siquiera se tiene que tratar. O sea, no puede sufrir modificaciones, no puede tratarse directamente. Hay un antecedente posterior a la crisis del 2001, si no me equivoco, yo era muy chico, que hubo una tentativa de hacer una ley similar quizás, y ya fue por la justicia declarado inconstitucional. En el día de hoy nos reunimos la Comisión de Asuntos Institucionales para tratarla, y bueno, con buen criterio se pidió un previo dictamen, es decir, una previa opinión al Superior Tribunal de Justicia para que
porque en definitiva es el que tiene que impartir la justicia, los distintos tribunales de nuestra provincia, que son los que dan las órdenes de pago, que es lo que se estaría suspendiendo. Para que entendamos de qué trata este proyecto. Puntualmente, todas las sentencias que estén en proceso de ejecución se suspenden. Es decir, si hay una persona con un problema laboral, un despido con el Estado, o una indemnización por alguna incapacidad, o alguna mala praxis por parte de algún organismo estatal que provoque la muerte o lo que fuere, no va a poder cobrarlo. Lo mismo pasa con los profesionales que actúan en los distintos expedientes, peritos contadores, peritos médicos, abogados y demás, estarían incapacitados de ejecutar y cobrar sus honorarios que tienen un carácter alimentario. En definitiva es su salario Claro. o su pago o su medio de vida. Entiendo. Así que por el lado del punto de vista que quieras verlo, desde lo legal, es absolutamente inconstitucional. Ya no tiene acostumbrado este gobierno a las inconstitucionalidades. Desde que asumí yo, desde que me tocó asumir, discúlpame, el mes de diciembre pasado, hasta la fecha, todos los proyectos que llegaron del Ejecutivo, pero absolutamente todos estuvieron teñidos de inconstitucionalidad. Se olvidan, como ya te lo dije en esta misma mesa, que la Constitución es el pilar sobre el cual se asienta el Estado de Derecho en nuestra provincia, es la norma máxima y es la que se tiene que observar, es la que está por encima de todos, por encima de los hombres, de los funcionarios, hasta del mismo gobernador. Claramente hay una inobservancia en este proyecto, como también lo hubo en la semana pasada en el proyecto que sancionaron como ley de las obras públicas para los municipios, que atenta y viola la autonomía de los municipios, en las tomas de deuda sin rendiciones de cuenta, y así puedo enumerarte un sinfín de proyectos que llegaron desde el Ejecutivo y que hicieron valer y se impusieron con la mayoría que tiene el oficialismo dentro del recinto para hacerlas valer, lo que no quiere decir que sea constitucional. Entonces por ahí nos lleva a pensar que la legalidad no se trata de justicia, sino que se trata de poder, ¿no es cierto? En algún momento la esclavitud fue legal, las dictaduras fueron legales, y bueno, hoy en día este tipo de normas pretenden que sean legales, más allá que no lo sean. Ahora, para que la gente lo entienda, todo esto lo que hace Morales porque se quedó sin plata, Y es muy probable, ¿no? es muy probable. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué se quedó sin plata. Bueno, claro, por supuesto. Pero Porque la plata llegó Sí. desde hace muchos años, hay deudas y no hay infraestructura, lo digo hasta el cansancio. En esta mesa creo que ya lo dije innumerable cantidad de veces, llegaron cientos y miles millones de dólares para infraestructura de trenes, de plantas fotovoltaicas, cauchari, etcétera, y no están. Entonces, si no están las obras y no está la plata, ¿dónde está la plata? Y preguntarnos por qué no está la plata o por qué no está el dinero. Porque además tenemos otros endeudamientos de 120.000 millones de pesos con el Estado Nacional. ¿Usted cree que, los otros días lo comentaba, diputado, ¿no? ¿Usted cree que Morales con esta medida intenta limpiar para atrás? Es decir, todo lo que viene de arrastre, que son estas hipotéticas sentencias o fallos, te está limpiando para atrás. Ahora la pregunta es, después de que termine la limpieza para atrás, ¿empieza la limpieza para adelante? Es decir, ¿qué es la limpieza para adelante? Para que usted me entienda. Va a empezar a haber dificultades con el pago de sueldos. Decir, eso ya es actual, no es para adelante. Porque ¿no? está claro que no tiene plata. Mire, si hablamos de limpieza para atrás, creo que rindiendo cuentas daría un gran paso. De que nos diga a todos los jujeños y jujeñas dónde están los miles de millones de dólares que se deben y que no están ni en las escuelas, ni en las plantas, ni en los trenes, ni en las rutas, ni en los hospitales. Creo que ese sería el primer paso. Ahora, la cuestión salarial a la cual usted hace referencia, yo creo que es una problemática que viene con anterioridad a la pandemia, que la pandemia es el anillo que le viene justo al dedo para echarle la culpa de todas las falencias y vaciamientos que hay en el Estado provincial actualmente. Creo que esperemos que no haya problemas próximamente con el tema salarial. Acordate que hace un par de semanas se aprobó un crédito o para que tome deuda por 6.000 millones de pesos bajo el argumento del oficialismo de pagar los sueldos. Y acto seguido dividieron el sueldo de todos los empleados públicos. Y recordemos, y hay que hacer hincapié, que el principal empleador de la provincia es el Estado, por lo tanto es, digamos, la primera herramienta por la cual se genera la economía y la circulación económica en nuestra provincia. Ahora, mirando hacia adelante, estamos próximos al aguinaldo, espero que no tengan excusas, porque no hay excusas. La plata está, de Nación se viene dinero, está bien, estamos en una situación económica compleja todo el mundo, no solamente la provincia y el país, sino todo el mundo por la situación de la pandemia, pero creo que tendrían que tener ya la herramienta para dar una respuesta a la gente. Hay algunos rumores que hablan de post
postergación del aguinaldo. Ya no es desdoblamiento, es postergar el aguinaldo. ¿Usted conoce algo de esto? No, me estás notificando vos respecto a esos rumores. Yo hasta donde tengo entendido, en principio se tendría que estar pagando la primera cuota del aguinaldo en el mes de junio. Recordate que se paga la mitad en junio y la mitad en diciembre. Pero bueno, realmente es una situación muy preocupante, lo digo con total sinceridad, porque estamos hablando de más de 90.000 familias que dependen del Estado, ya sea de manera directa o indirecta, que estaría viéndose totalmente afectado. Incluso uno ya cuando empieza el año empieza a pensar ya en el aguinaldo, en qué hacer con esa platita para ver en qué se puede invertir o qué se puede comprar. Si ese es el caso, realmente estaríamos en una situación muy grave y tendrán que dar la respuesta y tendrá que dar la cara a quien la tenga que dar. ¿Usted cree que la pandemia está taponando lo que puede ser una suerte de reacción, teniendo en cuenta el humor social que está contenido como consecuencia del virus? Como te dije anteriormente, es el anillo que le vino justo al dedo la pandemia a este gobierno, porque antes de la pandemia estaba la crisis económica en la provincia, antes de la pandemia estaban vaciados nuestros hospitales. Toda la situación que estamos hablando ahora sobre la mesa y que se viene hablando todo en el día a día, viene antes de la pandemia. La pandemia ahora resulta que no se paga los sueldos por culpa de la pandemia, pero antes no estaba la plata. Resulta que no hay barbijos ahora en la pandemia, pero ¿dónde está la plata de los barbijos? Buscan todo como si fuera una excusa, que la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Y respecto al humor social, uno va por la calle y realmente se ve el malestar. Esperemos que esto no pase a mayores, lo digo con total responsabilidad. Creo que tenemos que ser totalmente civilizados en las distintas maneras en el diálogo, pero tiene que dar la cara quien la tiene que dar, Alejandro. Usted sabe que los otros días realmente nos sorprendíamos porque el gobierno nacional envió 2.000 millones de pesos para la pandemia. Envió 1.600 millones de pesos en carácter de ATN y después una ayuda financiera de 80 millones de pesos. Pero todo es para la pandemia. Por la situación de la pandemia. Bueno, y resulta que los médicos están en pie de guerra. Los médicos, los enfermeros vienen de estar en pie de guerra. ¿Cómo se entiende eso? No, es inentendible. Por eso te digo, es inentendible. Y a eso sumarle que en el mes de diciembre pasado se aprobó un presupuesto para salud destinado únicamente, que si no me equivoco, de 9.000 millones de pesos. ¿Cuándo? En diciembre pasado, en la ley de presupuesto. Sí. Entonces, si vos me preguntás cuál es la explicación, y no te puedo dar una explicación ni lógica, ni económica, ni jurídica, ni social. Creo que todo se solucionaría con la rendición de cuentas y que digan, muchachos, la plata se fumó o la ganamos o la gastamos en otra cuestión o está en el bolsillo de tal persona. ¿Usted se imaginaba que después de ocupar la banca se iba a encontrar con semejante escenario? No, la verdad que no. La verdad que no. Pensé que estaba la situación de una manera distinta. Pensábamos por ahí que quizás uno cuando está del otro lado piensa no, que los medios te agrandan las cosas o que no se dice lo que realmente sucede, y creo que nos estamos quedando cortos. Si hablamos, te repito, y vamos a los números porque son preocupantes, 1.700 millones de dólares que no hay obra pública y no nos rinden cuentas, y cuando los diputados, que por constitución tenemos la obligación de pedirlo y el gobernador por constitución tiene la obligación de darlo, no nos rinde, es mucho más difícil la situación, muchísimo. ¿A usted cómo ve el conflicto en el Partido Justicialista, usted que viene de otra generación? ¿Usted lo entiende? ¿Entiende la cabeza de los dirigentes, de los dinosaurios, digamos, que se ponen en una postura y no se mueven por distintos intereses que ya sabemos cuáles son? Pero usted que viene de otra generación, ¿comprende la cabeza de los dirigentes políticos? Yo entiendo la discusión política que se está dando en el seno del justicialismo en la provincia, no solo del PJ, sino en todo el peronismo. Sí. La semana pasada anunciamos la nueva presidenta del bloque justicialista, o del bloque de Frente de Todos Partidos Justicialistas, la compañera Alejandra Cejas, quien reunió la mayoría en el consenso, 8 votos de 16 diputados que somos, una abstención el diputado Rodríguez y 7 votos el diputado Belizam. Por lo tanto tiene que ser ya reconocida por la legislatura como la presidenta del bloque justicialista. Después nos merendamos porque hubo una conferencia de prensa que habían expulsado a 4 compañeros del bloque, cuando eso nunca sucedió, nunca se realizaron las reuniones al respecto, ni los procedimientos que las leyes marcan para las expulsiones, ni los números
claramente el reglamento interno nuestro dice que se necesitan 2/3 partes para expulsar a un miembro del bloque. Los 2/3. 2/3, que serían 11 diputados 11 de 16, votos. Sí, señor. y si te pones a pensar, no reúnen los votos suficientes para imponer un presidente, mucho menos lo van a reunir para expulsar a alguno de sus miembros. Claramente hay una maniobra, un ardid político allí para seguir atornillado en la silla, que no lo vamos a permitir. Vamos hasta las últimas consecuencias a pelear por la mayoría que se consensuó atrás de cabeza de Alejandra Cejas, porque es lo que corresponde en el sano juego de la democracia. Perdón. Estamos esperando ya el reconocimiento por parte de la legislatura para tener nuestra representación después en la labor parlamentaria. Ahora, este pedido de juicio político que impulsan el doctor Quintari y el doctor Nayar, ¿hay que leerlo desde lo político, no desde la matemática parlamentaria? Mira, te soy completamente sincero. Estaba en la Comisión de Asuntos Institucionales debatiendo la ley que hablamos al comienzo del programa, y cuando salí, colegas tuyos me informaron de que se había hecho un pedido de juicio político y una denuncia por parte del doctor Riyad Quintari y del doctor Nayar en contra del gobernador de la provincia de Jujuy. Los fundamentos jurídicos no los tengo, por lo tanto no te podría emitir un dictamen o una opinión al respecto. Sí te puedo decir que vienen sucediendo distintas situaciones en los últimos años, que en cualquier momento iba a caer una denuncia de este tipo, por las intromisiones en el Poder Judicial, por las intromisiones en la legislatura, por las intromisiones en los órganos de extrapoder como el Tribunal de Cuentas, por el ejercicio autoritario del poder que se ejerce por parte del Ejecutivo Provincial. Sí me gustaría saber, interiorizarme un poco más en esa denuncia, y seguramente ya tendrá que reunirse las comisiones investigadoras al respecto para ver si le dan o no le dan curso a la misma. Volvamos un minuto al tema de la cuarentena. El señor Morales ha dispuesto ir desarmando la cuarentena en forma gradual, pero me parece a mí que lo hace simultáneamente de forma desordenada. Mira, yo ¿Cómo lo veo? te voy a dar un punto de vista muy personal. Yo veo que el gobernador Gerardo Morales está de campaña ya para el año 2023. Sí. Es muy puntual. Si bien el COE, y también se lo reconozco al gobernador, realizó acciones concretas que hoy tenemos la suerte de que en la provincia no existan casos, no existan circulaciones internas y demás, pero veo mucho circo alrededor de toda la situación. Creo que se lo tendría que tomar de otra manera. Desde el dinero que llegó de Nación, ¿dónde está? Me pregunto. Espero que no sea destinado a futuras campañas. Y después toda la situación televisiva que se le da al COE, que quiero dejar en claro. Resalto la labor de los médicos y de los funcionarios que están ahí, que están haciendo una excelente labor, pero le están dando una utilización política distinta para callar voces distintas o voces opositoras, como la de quien habla y de muchos, que somos muchos en la provincia, y creo que cada vez son más las voces opositoras de los distintos sectores y estratos de nuestra sociedad, y que no lo muestran a Gerardo Morales como realmente está haciendo las cosas, porque una cosa, lo hablábamos fuera de cámara, una cosa es lo que la gente ve, y otra cosa es lo que realmente sucede puertas adentro de la política, si se quiere decir, o si se pretende interpretar de esa manera. Puertas adentro no nos rinden cuentas, puertas adentro no nos dan participación a las primeras minorías en las designaciones de los cargos que nos corresponden a las minorías, puertas adentro no nos dan las voces o no nos dan la participación necesaria en la discusión de las leyes. Un ejemplo puntual, hoy en la Comisión de Asuntos Institucionales se lo recibió el Colegio de Abogados, de quien resalto y comparto el criterio contrario a la ley que expresaba la presidenta del Colegio de Abogados, pero afuera estaban la Asociación de Abogados y un grupo de abogados independientes a los cuales no se les dio participación porque no son del color político del oficialismo. Sí, el Colegio de Abogados, la presidenta tiene un vínculo político con el actual gobierno provincial. Es decir, lo que marcó la situación de la pandemia en la provincia de Jujuy son dos caras de una misma moneda respecto del gobernador de la provincia, en el cual puertas afuera se muestra de una manera y puertas dentro de la política se muestra de una manera totalmente distinta. Que si los que están del otro lado de la Cámara vieran lo que sucede adentro, seguramente tendrían una opinión absolutamente contraria. Claro, y esto se proyecta en las apariciones de señor Morales en los medios nacionales. Totalmente, que no te quepa dudas, que también se vincula y se relaciona íntimamente con lo que te decía con anterioridad. Claro. Si en Nación vieran, porque uno cuando prende la tele ve que los funcionarios del gobierno provincial y el gobernador prácticamente alaban todas las cuestiones realizadas por el presidente Alberto Fernández.
Pero en los hechos hacen cosas totalmente contrarias. Desde que los trolls más caros del mundo, como digo, atacan constantemente al Papa, al presidente Alberto y a la vicepresidenta Cristina, desde el momento en que no se respetan el orden constitucional, desde el momento en que no busca la unidad con la oposición, y lo digo con conocimiento de causa, en el debate, en el consenso, en el aportar ideas, ya tiene una situación o una postura absolutamente antagónica al del presidente de la nación. Entonces, por eso te decía, y me retrotraigo a lo que te decía con anterioridad, una cosa es lo que muestra hacia afuera y otra cosa es lo que es realmente hacia adentro de la política. Está muy bien. ¿Usted cree que, si bien es cierto, coincido con que los médicos han hecho un trabajo razonable respecto a este tema, en relación a otros escenarios en el país, ¿usted no cree que la cuarentena es una bomba de tiempo que se armó aquí, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, y que no están las herramientas para desarmarla? Y esperemos que no, porque si es una bomba de tiempo y estalla, estallamos todos. Esperemos que no. Las herramientas, ahí voy a coincidir con usted. No, es decir, la bomba de tiempo es los daños colaterales que está generando la cuarentena. Por eso le llamo bomba de tiempo, es decir, la economía que no arranca, los problemas que por fuera son complicados. Y no están los instrumentos, creo, a mi humilde entender, para salir de la cuarentena. Estás en lo cierto, pero creo que estamos en la misma situación todos los países del mundo en ese sentido. No estábamos preparados para enfrentar una situación de esta magnitud económicamente, salvo China, que creo que va a ser el único país en las proyecciones económicas que va a tener un crecimiento de un 1%, el resto, todos, incluso Estados Unidos, todos vamos a tener decreciación, no sé si se dice así, vamos a tener una merma, digamos, en los números, incluso Estados Unidos que no paró su actividad económica, incluso Brasil que no paró su actividad económica. Ahora, respecto a las herramientas para enfrentar la pandemia, tampoco están. Pero fíjese que algunas herramientas están para que algunas empresas amigas del poder acá en Jujuy puedan salir de la cuarentena o puedan ¿A qué te maniobrar. refieres? Le voy a dar un ejemplo. Hay una empresa, la empresa Jumi de Cerro Ulloa, ha recibido una millonada de pesos. Le ha destrabado el gobierno. 300 millones de pesos. Bueno, 300 millones de pesos, de acuerdo. Mientras tanto, el sistema de transporte, que es fundamental, está colapsado. Sí. Y no sabemos qué puede surgir de una reunión que está ocurriendo en este momento. Sí, en eso estamos de acuerdo. Deberíamos buscar la equidad, esa es la responsabilidad del Ejecutivo Provincial, buscar la equidad y la sana división de los recursos económicos, porque vos me estás hablando de lo macro, ahora si vamos a lo micro, habilitaron los negocios del centro, habilitaron los negocios del shopping, gracias a Dios, pero los vendedores ambulantes tuvieron que salir a protestar para que los dejen trabajar. Y si evaluamos en una balanza de equidad, creo que los más perjudicados son los vendedores ambulantes, los que son los que viven en el día a día, familias numerosas y demás. Creo que, bueno, ahí en ese punto te voy a dar la razón completamente, Alejandro. Es inconcebible y creo que hasta pornográfico, si se quiere políticamente hablando, que en este momento de pandemia una empresa reciba 300 millones de pesos, que seguramente debe tener sus derechos por las obras que haya prestado, pero hay que ver las otras empresas más chicas o los proveedores del Estado o las cooperativas, que también deben haber ejecutado las distintas obras o realizado su labor o prestado sus servicios y que ahora están queriendo sacar una ley para no pagarles. Correcto. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy atento. El diputado Emanuel Palmieri con nosotros. Chau, hasta mañana.